Buenas noches, muchas gracias. El libro que Nicolás Márquez nos presenta hoy, bajo el sugestivo título del impostor, Evo Morales de la Pachamama al narcoestado, es una contribución, en mi criterio, para llevar adelante y profundizar el estudio de la realidad actual que vive no solamente el país gobernado por el impostor, sino la América entera. Yo sostengo que, en contra de los clásicos ejes de confrontación de derechas y de izquierdas, de socialismos y de capitalismos, el hemisferio, si no el mundo, pero la América, vive hoy día una confrontación entre dos tendencias, entre dos posturas, entre dos sistemas que hacen que hoy día existan dos Américas. Una América democrática y una América no democrática. Una América, la democrática, que tiene características de respeto a sus constituciones políticas, de respeto a sus instituciones y, por lo tanto, un elemento fundamental de previsibilidad. Son previsibles. Se sabe cuándo van a haber elecciones y se sabe que ha de haber alternancia en el poder. Ejercicio de las libertades enunciadas y consagradas como elementos esenciales de la democracia por la Carta Democrática Interamericana, que este año ha cumplido 10 años. Respeto a los derechos humanos, respeto a la libertad de prensa, la existencia de partidos políticos y organizaciones políticas libres, la división de los poderes del Estado, el respeto al ejercicio de los derechos fundamentales que tiene la persona, elecciones periódicas y limpias. Esos países que además cumplen con estos elementos de la democracia, los países democráticos, tienen oposiciones en libertad y económicamente son países abiertos al libre mercado, son países en crecimiento y son países exitosos. Ustedes los quieren enumerar, los conocen. Son países como Chile, son países como Colombia, como el Brasil, como el Perú, como el Uruguay, como México, obviamente Estados Unidos y Canadá, pero en la Latinoamérica son muchos países centroamericanos como Panamá, como Costa Rica, que reúnen estos elementos y que son países que tienen estabilidad y que tienen un bienestar en su ciudadanía que no está sujeta a los sobresaltos del abuso en el poder político de parte de los gobernantes. No son países perfectos. Hay división de poderes y hay justicia que está más o menos funcionando, pero que en caso de violación puede ser objeto de denuncia porque son países además con una fuerte opinión pública. Y la opinión pública es el último resguardo de la libertad. Esos son países democráticos. Y no siendo la democracia una ideología, en la otra mano están los países no democráticos que tienen características totalmente contrarias. No respetan las constituciones porque los gobernantes han llegado para hacer constituciones políticas del Estado a su medida, con el propósito de permanecer indefinidamente en el poder. No respetan las libertades ni los derechos humanos de los ciudadanos. No hay libertad de prensa. Cuando no cierran, confiscan, se apoderan o compran, entre comillas, medios de comunicación para ser dueños de la creación de una opinión pública a la que temen. Anulan la opinión pública a través del avasallamiento, la presión y la persecución de los encargados de esa opinión pública. Liquidan la oposición porque son países que tienen perseguidos políticos, presos políticos y exiliados políticos. Son países que están destrozando, si no han destrozado ya, sus economías a través de un retorno inexplicable al centralismo, al estatismo, a la corrupción. Son países que están muy cerca del fenómeno ilícito del narcotráfico y que han hecho que en esos países crezca esta situación al punto que son sospechosos de ser narcoestados. Son países que no respetan, reitero, los derechos humanos y que, por lo tanto,
no son democráticos. La discusión es si estos países han llegado ya a ser dictaduras, y siguiendo opiniones de respetables defensores de la democracia, yo creo que son dictaduras civiles del siglo XXI y que hay que empezar a tratarlas como tal. Pero tienen además una característica: están lideradas por caudillos, por personas que tienen fenotipos y conductas muy particulares que son del caso estudiar. Y es en ese punto donde se mezcla lo político con lo personal, donde hoy día Nicolás Márquez nos hace una importante contribución con su libro sobre Evo Morales, sobre su carrera política, sobre su gobierno, sobre sus aliados, sobre sus actos, sobre sus hechos, bajo el título del impostor. Impostor que, de acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir tres cosas, por lo menos. Quiere decir un atributo falso, quiere decir que es alguien que finge o engaña con apariencia de verdad, y quiere decir que es un suplantador o una persona que se hace pasar por quien no es. En el caso actual, conociendo como conozco, creo que el título ha sido lo más exacto que Nicolás ha podido encontrar. Y creo eso porque lejos de ser un trabajo de adjetivación o de ser un trabajo de denostación de la persona, del gobierno y de las cualidades a quien se estudian, es un trabajo muy serio de documentología. Es un trabajo que prueba, que justifica lo que Nicolás sostiene con documentos. Es un trabajo de justificación que hace patente la certeza de los hechos que él sostiene aquí. No he encontrado una sola afirmación que no tenga un respaldo de una fuente, de una disposición legal, de un proceso, de un actuado, de una declaración, de una noticia de prensa, absolutamente todas documentadas. Y es, por lo tanto, un trabajo de investigación, porque es sistemático, aclara la conducta de una persona, se retrotrae al pasado, aunque yo creo que se queda corto, porque sobre esto se podría escribir un tratado, no un libro, y esclarece varios hechos sobre un individuo que es hoy día cuanto menos sospechoso de actuar ilegalmente, que es el impostor. El desafío que nos plantea Nicolás Márquez con esta obra, y lo dice él en el capítulo introductorio de la misma, es que a toda aquella gente que durante los últimos años se convirtió en adulador, en promotor, en impulsor de Evo Morales, Nicolás Márquez lo desafía a discutir con los documentos que aquí presenta y con los casos que él explica y documenta. A toda la gente que tiene dudas sobre la verdad de los hechos, le plantea, como bien expresa el prologuista don Alberto Venegas Lynch, documentos con evidencias y pruebas que son del caso a analizar y a ser cada vez más públicos. Es un libro abierto, por lo tanto, a la polémica, pero con la valentía de un autor que nos presenta su séptima obra, tratando un tema que es importante para los bolivianos, que quisieran decir muchas de las cosas que aquí dicen, pero que no lo pueden hacer porque están sometidos al régimen de la violencia, de la opresión y de la violación de sus libertades individuales. Porque hoy día en Bolivia la gente sabe que si habla ha de ser objeto de presión, de acusación y de violencia, entre comillas, legal, de parte de la policía política de Evo Morales, que no es otra cosa que las fiscalías y el poder judicial que se dice independiente. Tiene que ser un escritor latinoamericano de la talla de Nicolás Márquez, quien, recogiendo hechos que están aquí descritos y que son de público conocimiento nacional e internacional, como el caso Guanuni, como el caso La Calancha, como la masacre de Pando, como el caso Caranavi, como el amedrentamiento de empresarios, como la violación al debido proceso legal, como el denominado caso terrorismo, como el juicio de responsabilidades contra el expresidente Sánchez de Lozada, como la persecución de los militares que defendieron la democracia, como Evo el cocalero, como Evo el golpista,
plantee temas que la historia ya tiene que empezar a trabajar y que ya tiene que empezar a preocuparse. Porque en la situación que vive Bolivia y que, como empecé describiendo la división entre países democráticos y no democráticos, no es solamente Bolivia, sino que la vive Venezuela, la vive el Ecuador, yo no sé si la propia Argentina, nos dirá el autor, la vive Nicaragua de alguna otra manera. La América entera, el hemisferio y el mundo tienen que empezar a tener el valor de reconocer que hay países que no son democráticos y a tratarlos como tales. Si es inadmisible que no se pueda decir desde Bolivia lo que se dice desde el extranjero, que son verdades y que son temas de discusión, o que por lo menos no se tenga la libertad de poder opinar como se debe, no es menos preocupante y vergonzoso que gobiernos del mundo, sabiendo lo que pasa en países como Bolivia, como el Ecuador y otros países que ya no son democracias, no se ocupen del tema y sigan queriendo encubrir con el manto de falsas democracias gobiernos como los de Evo Morales, el impostor. Yo quiero terminar invitando a todos ustedes a leer este libro, a polemizar sobre este libro, a dudar de este libro. Quiero invitar a defender a Evo Morales, porque con los documentos que hay aquí, esa es una causa perdida. Quiero decirle a Nicolás Márquez que este es un libro imprescindible para los defensores y los aduladores de Evo Morales, pero también es un libro imprescindible para los defensores de la democracia, para los bolivianos, para los latinoamericanos y para los ciudadanos del mundo que están interesados en la defensa de la libertad, que están interesados en la defensa de la propiedad privada, que están interesados en la defensa de la libertad de prensa y de la libertad de expresión, que están interesados en el futuro de sus hijos. Porque lo que hoy día está pasando en mi país, Bolivia, y en otros países de América Latina, si estas cuestiones no son tratadas como se deben, mañana puede pasar en el país de cualquiera de ustedes, como sucedió en el pasado con Cuba y hoy día en países que están pagando el precio, que estamos pagando el precio de nuestra indiferencia. Quiero terminar felicitando a Nicolás y decirle que esperamos que este libro tenga un segundo volumen, porque así como muestra aquí más de 16 o 17 casos de masacres cometidas en su gobierno por Evo Morales y una serie de otros documentos, y termina el libro en la etapa en la cual Evo Morales, que se dice indígena, había traicionado y reprimido a los verdaderos indígenas del Tipnis, de la zona del Parque Isiboro Sécure. Quiero decirle que desde entonces, que no han pasado meses y han pasado hechos mucho más graves, como el hecho de haber atacado a esos mismos indígenas, de haberlos procesado, de haberles metido presión política, de estar en marcha hoy día mismo una ley para que desde el Poder Ejecutivo se pueda confiscar con un simple memorándum la propiedad privada de cualquier boliviano para no solamente terminar con su libertad, sino también con su patrimonio. Muchas gracias.